Muy buenas tardes. Bienvenidos a Una Mirada al Día. Soy Luciano Reboredo y, como siempre, compartiremos este programa con Ángel Delgado para analizar y profundizar un poco en los acontecimientos de la escena política nacional de las últimas 24 horas. Y como siempre, Ángel, buenas tardes. Tenemos una serie de novedades y de acontecimientos que comentar, porque nuestra escena política es tan variopinta, tan variada y tan sorpresiva, que nunca nos falta materia, como tú bien sabes. ¿Cómo estás, Ángel? Muy buenas tardes, Luciano. Nuevamente, pues, con los amigos, escuchando este programa que nos permite tener una mirada rápida pero oportuna y veraz, sobre todo veraz, sobre los últimos acontecimientos, el análisis de los hechos más significativos, de modo tal que podamos ir marcando el pulso de la coyuntura día a día. Sí, sin duda alguna, hay varios puntos. La escena está muy movida. Y no sé, empecemos por cuál, tú dirás, por dónde empezamos el derrotero del día de hoy. Ángel, hay un proyecto para reducir la cantidad de votos que se requieren para alcanzar la vacancia presidencial. Tenemos en pantalla el tuit de la congresista Roseli Amurús, ¿no? Amorusis, Que de Avanza anuncia País. de Avanza País, en que anuncia que con sus colegas Norma Yarrow y Diego Bazán han presentado el proyecto para reducir a 78 los votos para la vacancia a través de una modificación del reglamento del Congreso. Bueno, en realidad, como se sabe, es un cambio muy simple porque hay que cambiar solamente el reglamento, pero, y dice que este cambio es parte de su compromiso con la estabilidad del país. Ángel, yo considero que en realidad es todo lo contrario, ¿no? Que este tipo de cambios ponen en riesgo más bien la estabilidad del país. Ambos, y Así, este programa, y es conocido nuestra posición en favor de la vacancia de Pedro Castillo y nuestra posición crítica hacia este gobierno, al cual sin ninguna duda hemos calificado de un gobierno corrupto e incapaz. Sin embargo, yo creo que vamos a coincidir y quisiera escuchar tu punto de vista sobre esto, sí, que no se puede estar cambiando las reglas de esta forma y hablando de la posibilidad de que la vacancia se convierta en un instrumento tan fácil, que más sí, bien sería legislar con nombre propio, ¿no es cierto? así es. Nosotros estamos a favor de la vacancia, no de ahora, hace tiempo. Hemos criticado cuando el Parlamento la ha planteado mal y eso ha hecho que en dos oportunidades, no teniendo los votos y en algunos casos ni siquiera los fundamentos claros, hayan ido a una pérdida que ha erosionado la confianza de la ciudadanía en el Parlamento. Parte del descrédito justamente está en haber malbarateado, haber malgastado las opciones para presentar la vacancia. Yo soy de los que creo que si la vacancia se hubiera presentado, por ejemplo, en estas circunstancias, hubiera tenido mucho más éxito, hubiera sido más significativa y de repente se hubiera podido alcanzar el número de 87, pero ya estamos con los antecedentes, hace que la gente se vuelva temerosa, ya no quiere caer en el ridículo, y entonces eso pasa cuando no se actúa con la debida inteligencia. Nosotros estamos por la vacancia, sí, porque creo que Castillo ha hecho méritos demasiados para ello, pero una vacancia sin trampa, repito, sin trampas, una vacancia que se ajuste a lo establecido en el orden constitucional, que son un conjunto de reglas y valores que informan al conjunto de la sociedad. Porque si no fuera así, entonces, ¿por qué la oposición no toca mejor los cuarteles y hace que la Fuerza Armada intervenga y salimos de Castillo, como se ha hecho en otras oportunidades en la historia del Perú, los famosos golpes de Estado, que con razón o sin ella han marcado el ritmo del acontecer nacional? Nosotros hemos rechazado esa posibilidad y creo que todos los demócratas, no hay casi ninguno que plantee que para salir de Castillo hay que patear el tablero y hay que ir a un golpe de Estado, llamando a los militares. Bueno, de igual manera, tampoco se puede, pues, cambiar las reglas, que además son reglas que fueron establecidas por el Tribunal Constitucional cuando se aplicó esta medida de vacancia a Alberto Fujimori, que había huido del país y renunció por fax. Acuérdense ustedes que el Congreso de entonces, del año 2000, rechazó la renuncia y le aplicó esta causal de vacancia por incapacidad moral. Pero en ese entonces la institución no tenía ningún tipo de reglamentación
y solamente fue necesario la mitad más uno del número de los miembros del Congreso. Inclusive, por mayoría simple, se estableció la vacancia de Fujimori, aunque es verdad que en ese momento el sentimiento del Congreso estaba conectado con el sentimiento del país, o sea que no hubo ningún tipo de discusión al respecto. Ninguna vacancia más acertada, más precisa, más adecuada que esa que se planteó el año 2000 ante la huida y renuncia por fax del señor Fujimori. Correcto. Pero inmediatamente después, el Tribunal Constitucional, a partir de una causa determinada, dijo que el procedimiento para vacar a un presidente no podía depender pues, de una correlación de fuerzas tan elemental, la mayoría simple, y estableció entonces un conjunto de rasgos para defender el principio del debido proceso en el ámbito también de la vacancia. Entonces se estableció, por ejemplo, trámites de admisión, estableció la necesidad que se ejerciera el derecho a la defensa a través de un abogado, a través de la persona del presidente directamente, y se estableció y se elevó el número de votos a 2/3 del número total de parlamentarios para que la vacancia no sea pues un juego que ponga cada cierto tiempo en peligro la estabilidad política del país. Esa fue la razón y todos aceptamos, todos estuvimos de acuerdo que esa regla era válida. La vacancia no es un asunto que se puede rifar en una correlación momentánea, sino tiene que haber realmente un sentimiento mayoritario en el Congreso Nacional que coincida con el sentimiento nacional para vacar a un presidente. En el caso de Lagarto Vizcarra, tú recordarás, fueron 105 los votos que llevaron a vacar a Vizcarra, ¿no? A Lagarto Vizcarra. Muy bien, entonces creo que se trata de eso, Luciano, se trata de que las reglas, sobre todo las reglas que protegen el debido proceso, esto es una cosa bien importante, no se pueden cambiar así nomás. En el caso de aprobarse esta medida, yo le diría a los amigos congresistas, ¿por qué son tan tímidos? Han debido poner 40, 50. Si pueden, mediante una votación, cambiar la regla, pongan pues una cosa más accesible, ¿no? Entonces, lo pongo en chiste para que los amigos que me escuchan entiendan lo ridículo, lo absurdo, lo prepotente que es esta medida. O sea, se trata de dictar una norma general que va a regir al futuro, pero que está pensada para un caso particular. Eso es lo que se conoce, y tú lo has dicho, Luciano, leyes con nombre propio, que es una verdadera aberración. Y en este caso ni siquiera es para favorecer, sino es para perjudicar. ¿Te das cuenta? Claro. Eso me parece que no tiene fundamento alguno, va a ser rechazado por la comunidad de los juristas, la Asociación de Derecho Constitucional, en fin, las personas más renombradas en esta materia van a rechazar, porque, repito, constituye un atentado contra el debido proceso, que es otro derecho fundamental. Entonces, si tú tienes unas reglas a las cuales te vas a someter cuando cometes algún acto que es pasible de una sanción, que va a menoscabar tus derechos, objetivamente no se puede pues cambiar esas reglas en un sentido perjudicial. O sea, un principio de la ley penal es que los hechos que se consideran delictivos tienen que estar tipificados en una norma. Si no están tipificados de manera indubitable, esa actuación no es delictiva. ¿No sé? Entonces, estamos hablando un poco de eso. Son normas procesales del debido proceso que aquí se quieren violentar, y eso va a terminar siendo como un boomerang contraproducente para la causa democrática, porque va a victimizar a Castillo, va a haber un repudio no solamente acá, sino a nivel internacional, no se va a poder defender esta tesis, y finalmente se le va a hacer el juego, pues, a quien debería ser vacado, sí, pero por las reglas establecidas en la Constitución y sin ningún atajo, sin ninguna trampa. Ahora, Ángel, tú has analizado con mucha claridad desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista constitucional y con los antecedentes históricos, pero también desde un punto de vista político es muy inoportuno esto, porque es muy probable, yo pienso, es muy probable que no se apruebe esto en el Pleno del Congreso, con lo cual una vez más se manosea el tema de la vacancia y queda en el limbo y la gente va a sentir una nueva frustración, porque el común de la gente tal vez vea con ilusión esto y diga, bueno, ahora sí va a venir la vacancia, otra vez se va a ver frustrada, por un lado. Por otro lado, el gobierno lo va a aprovechar para victimizarse, en lo cual son expertos. Segundo tema negativo. Y el tercer tema negativo es que al no aprobarse esto,
los que están, y los que estamos, me incluyo ahí, nos incluimos en favor de la vacancia, vamos a quedar un poco como unos majaderos que estamos buscando la vacancia a como dé lugar. Y eso no es así, porque el tema cada del vez se acumulan más golpismo va a pruebas. tener verosimilitud. Así es, ¿no? Sí, Y sin además, duda. como cada vez hay más pruebas y hay más denuncias, yo creo que las cosas caen por su propio peso, ¿no? Y esto también de aprobarse, por otro lado, estamos viendo primero lo que va a pasar si no se aprueba, pero de aprobarse, cosa que yo veo muy improbable, sería eficaz en este momento, entre comillas, para la vacancia de Castillo, pero a la larga sería una herramienta que debilita la institución presidencial y estaría colgada ahí permanentemente como una amenaza sobre la institución presidencial al debilitarla al extremo que puede ser vacado el presidente con una votación mucho menor en el Congreso, ¿no? Entonces, ante una mayoría de oposición, el presidente se sentiría siempre un poco atado de manos y en un estado presidencialista como el nuestro, el presidente perdería mucho de su institucionalidad y mucho de la fuerza que tiene la institución presidencial. Yo creo que desde cualquier punto de vista, tanto como tú lo has analizado constitucionalmente, históricamente e incluso en oportunidad política y visto a futuro, es muy Sí, desafortunado este proyecto de ley. no, es un desastre, pues, porque le va a dar justamente pie a lo que dice Torres y compañía, que aquí hay una actitud golpista del Congreso. Y claro, pues, porque entonces ya no es que tú tienes razones para vacarlo, sino que entonces es una norma especial para que las acciones casen con la vacancia. No sé si me explico, es al revés. En lugar tú de buscar que los hechos cuadren para que produzca la vacancia, tú modificas la regla de la vacancia para que case con los hechos. Eso es una Claro, barbaridad, ¿te das cuenta? No estás, sé si me estoy explicando. para Y decirlo en acuérdate, términos simples, va a estás haber algún agrandando el juez que arco, ¿no? Estás agrandando el arco para ponerte el va a gol. haber acciones de amparo, por un lado, que ya hemos conversado el otro día, que no tienen, pero claro, van a decir que están afectando un derecho fundamental. La Corte Interamericana o la Comisión Interamericana se va a pronunciar, va a ser un escándalo, y vamos a quedar muy mal, pues, y efectivamente la oposición democrática que hasta ahora se ha manejado con, con, con lealtad al marco constitucional, y por eso cuando Torres nos dice que somos golpistas, decimos falso. Nosotros estamos aplicando una norma que está en la Constitución. El Así. golpismo es cuando tú rompes el marco institucional y entonces pues quieres producir un resultado saltándote las normas, las reglas de juego. ¿Correcto? Sí, Esa ha claro, sido ¿no? una fortaleza de las fuerzas democráticas que no debemos perder. El día que nosotros queremos cambiar las reglas para ajustar las reglas a la realidad y no la realidad a las reglas, estamos fritos, estamos realmente fritos, perdemos, ¿sabes qué? Moralmente, perdemos la batalla político-moral sobre todo, porque vamos a quedarnos sin argumentos suficientes para poder exigir con firmeza las cosas. Si vamos a relativizar el derecho, los principios se van a volver plásticos, dúctiles, maleables, manoseables, evidentemente algo raro está pasando. De ahí a un golpe de Estado militar, no hay diferencia en esencia. Claro, la forma es distinta, pero es eso, es violentar las estructuras, los conceptos, los principios, el debido proceso, la protección que tiene, digamos, la persona que va a ser menoscabada en sus derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo espero que esto, la verdad, la gente que ha presentado entre en razón, o por lo menos que una mayoría de congresistas sensatos no le hagan caso, de modo que esto ni siquiera entra a discusión, no pase a la comisión, La no le comisión. demos a esto ningún tipo de valoración, porque entonces si se pone en la escena de juego, ahí va a estar la prueba plena, absoluta de que somos golpistas. Y además, yo digo con toda claridad, nosotros que estamos en una posición y que tenemos principios, vamos a decir cuando se nos consulte que estamos en contra de eso. No importa romper la unanimidad de las fuerzas democráticas, pero tampoco vamos a permitir pues que los principios se vayan por los suelos y las reglas que hemos defendido toda la vida, por las cuales acusamos a Castillo y su banda, ¿no? de violentar los principios constitucionales. Por eso nos oponemos a la Asamblea Constituyente, porque ellos quieren cambiar las reglas de juego a su favor. Esa es la razón. Ahora resulta que nosotros cambiamos la regla de juego en lo que nos conviene. Eso nos quita totalmente peso e integridad moral, Luciano. Así es, completamente de acuerdo, Ángel. Hay que ganar el partido respetando las reglas y manteniendo Así es. justamente la Constitución y las leyes dentro de ese marco. Cada día está más cerca
la posibilidad de una vacancia y de una salida democrática, constitucional y legal que nos dé justamente la legitimidad de esas medidas y que no terminemos en manos de las Cortes Internacionales, de la OEA y de una intervención de ese Así es. tipo, que a la transición que venga le quite la legitimidad que corresponde. En fin, vamos a ver qué cosa pasa. Yo confío en que este proyecto no sea aprobado en el Sí. Congreso. Y que no Es muy tenga mayor, probable. no solamente, sino que no tengan, que lo encarpeten en la comisión, que no pase realmente, porque ya su discusión realmente nos pone en una situación distinta. Además, va a Sí, sí, dividir sí, el Frente Democrático, ¿ah? Va a dividir el sí, Frente Democrático, sí, nos porque va a haber debilita muchas la opiniones opinión como nosotros pública, que van a porque decir cosas distintas. que pase esto ante la opinión pública también debilita a las fuerzas democráticas y a quienes estamos trabajando para rescatar el Perú de las manos de este gobierno corrupto, ilegítimo e incapaz. En Así fin, es. vamos a ver qué pasa, seguiremos atentos a este tema, Ángel, pero hay otro tema más que también tiene que ver con el Congreso y es la inminente elección de la mesa directiva. Ya se ha confirmado el lanzamiento de la congresista Lady Camones como la representante del partido del señor Acuña, de APP. Ya eso es un hecho, incluso estamos viendo la confirmación de esta candidatura. Se sabe que hubo un acuerdo cuando se conformó la mesa directiva anterior y ahora le correspondía a APP presidir la mesa directiva. Lo curioso es que ante este lanzamiento, Fuerza Popular ya manifestó de manera oficial que apoyarán a esta lista, ¿no? Lo cual ha generado una reacción en las bases del movimiento fujimorista, que están acusando a sus congresistas de aliarse o de ser débiles con la corrupción y con los aliados del gobierno. Hay una pequeña ruptura ahí entre las bases, entre los sectores más duros del fujimorismo, que están reaccionando muy molestos en las redes, sobre todo, ¿no? No a nivel parlamentario, sino en las redes, de gente que está muy comprometida con el Partido Naranja desde hace mucho tiempo y que están viendo como que el partido cede un poco para quedar bien ante los ojos de los sectores caviares y de la izquierda, incluso por la declaración que hizo Keiko Fujimori hace un par de días, que aceptaría un adelanto de elecciones y que ella no participaría, lo cual está generando un resquebrajamiento entre las bases del partido. Y por otro lado, Ángel, el almirante Montoya, representante de Renovación Popular, está moviendo también el lanzamiento de una lista que estaría presidida por la doctora Echaíz, que recientemente ha pasado del partido de Acuña a Renovación Popular, con lo cual se está repitiendo un poco lo que pasó en la legislatura anterior, cuando hubo una candidatura singular, única, de Renovación Popular encabezada por el propio Montoya. Y también en esta mañana ha habido declaraciones de Valdemar Cerrón diciendo que ellos están viendo qué lista lanzarían. Entonces estaríamos ante una elección con 3 listas, de la cual probablemente termine siendo elegida la congresista Camones. Pero ese es un poco el escenario que se ve ante la inminente elección de la nueva mesa directiva del Congreso. Sí, es un tema muy importante y podemos especular, solamente especular, porque solamente los congresistas y sus almohadas saben lo que va a pasar. El próximo martes, creo, cuando ya se inscriba la lista y se pase a la votación de la nueva mesa directiva. Lo que yo quiero decir es lo siguiente, que en la medida que el Congreso está fragmentado y no hay ninguna mayoría, ni siquiera un bloque mayoritario necesario para tener los votos suficientes para alcanzar la mesa directiva, la única posibilidad de formar un gobierno del Parlamento es mediante alianzas, mediante coaliciones y acuerdos que se llegan negociando, dialogando, buscando la mejor forma de alcanzarlo. La vez pasada, el año pasado, los bloques democráticos jalaron inclusive al centro, me refiero a la gente de Acuña, a la gente de Podemos, ¿no? Y se formó un bloque que, a pesar de la deserción de Renovación Popular con Montoya, que se fue por su lado, tuvo una mayoría para imponer la candidatura de la señora Alba, ¿no? Mari Carmen Alba, correcto. En ese momento se acordó que
de acuerdo a esa votación, en esta oportunidad le tocaba presentar al candidato a la presidencia al partido de Acuña. Si eso se honra, que yo creo que debiera honrarse, el bloque que llevó a Mari Carmen Alba a la presidencia debería ganar sin ningún tipo de discusión en las elecciones y asunto culminado. Entonces, tendríamos una continuación de una mesa directiva que en lo fundamental mantiene una vocación de resistencia y firmeza en la defensa de la democracia, que es lo que todos queremos, y frena al gobierno. Creo que eso, más allá de las debilidades de los actores políticos en el Parlamento, se ha conseguido en este año de ALBA. Hay que ser francos, tampoco el Congreso, si bien no ha sido muy eficaz en sus decisiones, tampoco ha sido un Congreso que se haya puesto de espaldas al sentimiento nacional. No ha sido eficiente, pero digamos tampoco ha provocado un hecatombe, un desastre. De ese punto de vista, creo yo que debería mantenerse esa correlación. Lo que pasa es que quien quiera aquí hacer fundamentalismo y dice no me gusta fulano o sutano, lo único que está haciendo es quebrar una unidad y entonces ahí sí posibilitar un triunfo de los sectores oficialistas, que no porque se hayan dividido dejan de votar en la mayoría de veces de forma conjunta. Y más aún, ellos podrían, en el caso, por ejemplo, que haya una suerte de veto de algunos sectores, por ejemplo, Avanza País, que puede estar en la misma línea de renovación a este acuerdo que tú has nombrado entre los fujimoristas y el grupo de Acuña, Alianza para el Progreso, ellos podrían inclinar la balanza a favor de Lady Camones, ¿te das cuenta? Pero con el voto de ellos, con lo cual implicaría que la mesa directiva, en lugar de tener representantes de estos sectores, tendría pues de Perú Libre, de Perú Democrático, del Grupo Morado y algunos otros por ahí. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, hay que poner la balanza. ¿Qué cosa es peor, pues? ¿Que Lady Camones salga con los votos democráticos o que salga una coalición con el oficialismo marxista, radical, izquierdista, o por cómo se le quiera llamar? ¿Te das cuenta? ¿Qué cosa es peor? Eso es un tema que los congresistas deberían analizar con frialdad y la verdad no rifar. Mira, las cosas en política nunca son como uno quiere. La política es el arte de lo posible. Eso se ha repetido 1.000.000 de veces, pero no se termina de entender. Y entonces uno tiene que hacer aquello que es correcto en las circunstancias y con las posibilidades que la realidad te impone. Tú no puedes construir castillos en el aire. Tú no puedes hacer cosas que están fuera de las correlaciones objetivas de fuerzas. Tú tienes que enmarcar tu acción dentro de un contexto de posibilidades materiales, subjetivas, pero auténticas todas ellas, para alcanzar un objetivo determinado. Si no fallas, pues, porque aquel que se desaprende de la realidad, que piensa en pajaritos, se va a estrellar como cuántas veces en la historia del mundo, no del Perú, sino del mundo. Entonces, mucho cuidado con meter la pata y entregarle el Congreso al gobierno de Castillo, al oficialismo, es decir, al gobierno de Castillo. Eso sí sería el colmo de los colmos, sería una derrota gigantesca, y mucho cuidado que los purismos de aquellos radicales que no quieren ver a nadie y que son inmaculados, puros, tersos, compactos, invictos, esos pueden llevar al país a una debacle justamente por la tontería, por ponerse anteojeras y no ver que la política pues implica un juego de habilidades y sobre todo medir lo que es posible y lo mejor. Eso es sensatez política, eso es habilidad política, esa es sabiduría política, pero lamentablemente, como tú sabes, Luciano, no son bienes que estén pródigamente distribuidos. Escasean como los productos hoy de primera necesidad, igualito, están escasos en el mercado. Sí, pues, ¿no? Es cierto que contra todo pronóstico, el partido de César Acuña se ha convertido en la cereza del pastel, ¿no? Y la más codiciada, porque va a ser la fuerza que incline la balanza para un lado o para el otro. Y finalmente es indispensable terminar negociando con ellos para ver la posibilidad de que se incline para un lado o se incline para el otro, como decía. Y entonces tú has sido muy claro en decir que dentro de esas posibilidades está que esa balanza termine yéndose para el lado que no queremos, que es que se vaya para el lado de la izquierda más radical. ¿No? En ese sentido, no convienen estas actitudes fundamentalistas
de que todo conmigo o nada, porque eso es imposible en el tema del cabildeo político, de las posibilidades y de las alianzas, ¿no? Y finalmente podemos terminar perdiéndolo todo. Otra Así, opción, Ángel, que se me pasó de comentar y que está circulando en los corrillos del Congreso, es que precisamente el congresista Acuña, hermano de César Acuña, que ha renunciado al partido, es otro posible candidato desde las canteras de la izquierda, ¿no? Lo que ya sería una situación bien sorprendente, ¿no? Que termine siendo este congresista Acuña, que ha salido del partido Alianza para el Progreso, que encabeza a su hermano César, hay una posibilidad que él sea el candidato de las fuerzas de la izquierda. Eso se ha estado comentando desde ayer con mucha insistencia y curiosamente él ha terminado inscribiéndose en esta bancada de Juntos por el Perú, ¿no? Este partido de la izquierda, que y Verónica conforma una de Mendoza, las alianzas. Uno ya no sabe ya ni cómo se llaman porque se han ido fragmentando tanto, pero él está ahí, y está cambiando de nombre. con Sigrid Bazán, para decirlo más claramente. Entonces, él es otra de las opciones. Pero yo creo que como van las cosas, y tú lo has explicado con bastante claridad, lo más probable es que termine fortaleciéndose la candidatura de Lady Camones y sea ella quien termine presidiendo esta mesa directiva. Vamos a ver Sí, cómo evolucionan las negociaciones en estos días escasos que quedan para ver cuál es la nueva mesa directiva del Congreso, que va a jugar mira, un papel muy no, sí, importante, va a jugar un muy, papel muy muy importante. importante, y yo diría incluso histórico, en los meses que quedan por venir, ¿no? Sí, Y ahí sin duda, veremos el papel que juega este Congreso, Ángel. bueno, sin duda alguna, yo creo que es así, esto es muy importante, pero quiero decirte una cosa, las izquierdas con toda la decrepitud y la caída del muro y su crisis que vive, tiene en el ámbito táctico una mayor habilidad que las fuerzas democráticas. Yo te digo, estas candidaturas que habla Cerrón, de Perú Libre, que habla ahora esto del hermano de Acuña, a mi juicio son más que trampas para confundir al enemigo y entonces hacer que se sientan seguros. Dicen, si los rojos van divididos, ya ganamos pues con cualquier manera, ¿te das cuenta? Falso, falso, eso es una trampa, caramba, hay que, hacen, es como en el juego de guerra, ¿no? Hacen como que se dividen, retroceden, el otro se confía, avanza y le caen todos juntos. Mira tú, las izquierdas en este Perú no han tenido ningún problema. Verónica Mendoza, de votar por Kuczynski, que era pues un agente del imperialismo, de la gran burguesía plutocrática, vinculada a los yanquis, etc. Votaron, acuérdate tú, ella dijo, la izquierda vota por el señor Kuczynski. Y llamó, Y antes llamó a votar por él. claro, claro. Acuérdate, claro, porque que ganaron posiciones dentro, pues tuvieron, caviarizaron a Kuczynski. O sea, Claro. no solamente fue un voto, lo capturaron a Kuczynski y en lugar de ir a un encuentro, digamos, después de la crisis del enfrentamiento electoral con la Keiko, a una política sensata, pues en base a los principios de la economía de mercado, Kuczynski acabó caviarizado, prisionero de los caviares, y pasó Así todo es. lo que sucedió finalmente con Vizcarra. Entonces, mucho cuidado con eso. Además, esto es histórico. Los comunistas, históricamente, votaron por Prado, ¿no? Porque Prado, pues, para que no suba el APRA, ¿te das cuenta? Entonces, Prado, que era representante de la oligarquía financiera del Mira, más país, ¿no? Francia, ¿no? De los dueños del Perú. O sea que las izquierdas en eso no se hacen escrúpulos. En cambio, al otro lado, hay determinados eso son lo que, creo que la palabra cojudín, ¿no? También se le debe aplicar a estos amigos que no quieren juntarse pues con Acuña, porque Acuña pues es una malagua, claro que sí, pero es la malagua que representa además un sentimiento de este país malaguoso, ¿no? O sea, si Acuña tiene votos es porque alguien vota por ellos. Entonces, Acuña siempre ha sido así. Entonces, tú lo tienes que aceptar, no para estar de acuerdo, sino para que evitar que la malagua se te vaya al otro lado y te genere una correlación en contra. Es mejor tener a la malagua de tu lado que tenerla en una posición adversa. Eso es el tema, Sí, lo que no se entiende. sí. Entonces, mucho cuidado, hay que abandonar la pose cojudina y en eso ser pragmático como las izquierdas sí no tienen problema en votar por la ultraderecha. En Alemania se unieron al fascismo muchas veces para combatir a la socialdemocracia. Mucho cuidado. Entonces,
¿Qué te quiero decir? Ahí está la habilidad política y eso es algo que tenemos que aprender y es parte de la madurez que a veces no tenemos. Mira, un gran final para el programa de hoy, Ángel, que ha llegado a su fin, ha sido la conclusión de que hay cojudignos de ambos lados del espectro, ¿no? Y Claro, claro. como decía el otro día un buen amigo mío, si Maquiavelo hubiera sido peruano, él también hubiera sido un cojudigno, con lo cual me quedé muy preocupado. Brillante. Hasta Muy buena, muy Maquiavelo buena. hubiera sido un cojudigno en el Perú, con lo Sí, cual me quedé pues, muy claro. preocupado, querido amigo. Bueno, hemos llegado al final del programa, será hasta el lunes. Buenas tardes y muchas gracias.